¿Qué tal? En este tutorial vamos a trabajar con el tema Análisis de regresión lineal simple. El nombre lineal simple se atribuye a que vamos a trabajar con modelos de regresión de una sola variable independiente. Vamos a describir la situación problemática que queremos resolver en este momento. Se trata de un ingeniero de materiales que trabaja para una fábrica de muebles desea evaluar la rigidez de los tableros de partículas que utiliza este fabricante. Para tal propósito, el ingeniero recolecta datos de rigidez de diferentes pedazos de tableros que tienen diferentes densidades y también diferentes temperaturas. El conjunto de datos lo puedes obtener de la siguiente liga. Puedes escribir bit.ly diagonal EJ1 regresión y de ahí podrás obtener el archivo de Minitab. Ahora, entendamos las variables. Tenemos tres de ellas: la variable densidad, la variable rigidez y la variable temperatura. También puedes encontrar aquí la descripción de cada una. Por ejemplo, la densidad es los valores de densidad de cada tablero que se eligieron en la muestra. También tenemos la rigidez, que son los valores de rigidez de cada tablero, y la temperatura, que se refiere a la temperatura a la cual se recogieron los datos acerca de las dos variables, densidad y rigidez. Es decir, en resumen, tenemos tres variables de las cuales dos son consideradas predictoras, densidad y temperatura, y otra más es la respuesta, que es la rigidez. ¿Y de qué depende esto? Como puedes ver en la descripción del problema, el ingeniero quiere determinar qué variables pueden estar relacionadas con la rigidez. Es decir, él está interesado en medir la rigidez, entender cómo la pueden afectar, en este caso, dos variables, que son la densidad y la temperatura, para crear un modelo matemático que nos ayude a entender la relación que existe y, sobre todo, a generar una estimación o un pronóstico de cuál será la rigidez en función de determinados valores, por ejemplo, de densidad y de temperatura. Pero, y como debes de imaginar, el primer propósito es determinar si en realidad existe alguna relación entre las variables. Y para eso, vamos a continuar resolviendo el problema en Minitab. Estamos ahora listos para trabajar el archivo de Minitab del problema descrito. Tenemos una columna para densidad, otra más para rigidez y otra para temperatura. Recuerda que la variable respuesta, o Y, es la rigidez y deseamos entender si existe alguna relación lineal entre esta y la densidad o la temperatura. Como yo te comenté al principio, esta técnica de análisis de regresión lineal simple involucra hacer el estudio con una sola variable independiente. Entonces, voy a comenzar con el caso de estudiar la relación entre la densidad y la rigidez. Para tal propósito, primero sería interesante conocer una herramienta gráfica que nos ayude a determinar si es que existe algún tipo de relación aparente entre estas variables. Y como debes de recordar, el que vamos a utilizar es el diagrama de dispersión. Me voy a Graph, Scatterplot, voy a elegir la versión simple. La variable Y recuerda que es rigidez y la variable X vamos a comenzar trabajando con la densidad. Puedes visualizar en este gráfico, si yo trazara una línea de tendencia que esté cercana a la mayor cantidad de los puntos, en efecto observamos aparentemente una tendencia lineal positiva. En otras palabras, pareciera que a mayor densidad de la pieza, mayor será su rigidez. Vamos a ver qué pasa con respecto a la temperatura. Voy a elaborar otro gráfico. Ahora lo voy a graficar contra la temperatura. Observa, aquí es menos clara la relación. No ubico una línea de tendencia tan clara. Como debes de recordar también, una forma de evidenciar esta línea es seleccionando en Minitab, en opciones, la línea de tendencia. O si estás en Windows, desde el principio, elegir diagrama de dispersión con regresión. Si te das cuenta, y como vimos en la clase anterior, la línea parece ser casi plana, parece no tener una pendiente significativa.
podríamos concluir que parece que entre la temperatura y la rigidez no existe una relación lineal. Pero, y como también lo platicamos en la clase anterior, y en este momento voy a agregar la línea de tendencia a la variable en la cual nos vamos a enfocar, es decir, la densidad, y la voy a agregar aquí. Como puedes darte cuenta, con la variable densidad es bastante clara la línea de tendencia con pendiente positiva. Pero escucha, no es suficiente determinar con la gráfica el hecho de que exista una relación lineal. Es decir, no es contundente el gráfico, pues es subjetivo finalmente la interpretación que cada uno tiene. Para eso necesitamos hacer pruebas de significancia de la regresión. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir al menú Stat, Regresión, Ajustar modelo de regresión. Te vas a dar cuenta que te pide la variable respuesta. Como ya lo platicamos, es la rigidez. Y observa, te pide predictores o variables independientes. Pueden ser del tipo continuas o categóricas. Continuas son variables que ya lo platicamos, su valor está en un intervalo. Y las categóricas serían, por ejemplo, etiquetas. Muy similar, por ejemplo, si yo definiera a una variable como el género, con femenino y masculino por decir, esa sería una variable categórica. Muy bien. Otra vez, en este caso, la densidad es una variable continua, por eso la voy a elegir aquí. Y muy importante, por favor, en donde dice Graphs, vas a activar una gráfica que nos va a ayudar a validar los supuestos de los residuales, que se llama la gráfica 4 en 1. Y le voy a dar OK. Y voy a dar clic una vez más en OK. Observa cómo tenemos tres partes principales en este resultado de Minitab. Por un lado tenemos la ecuación, por otro lado tenemos las pruebas de significancia que están aquí y también acá abajo, y tenemos un resumen del modelo. De acuerdo. Continuamos ahora con la interpretación de los resultados. Como puedes ver aquí en esta parte de Regression Equation, se trata del modelo matemático que explica la rigidez a través de dos parámetros, uno que se llama beta 0 o intercepto y otro que se llama beta 1, que también, como puedes darte cuenta, representa a la pendiente en un modelo lineal. Esto en realidad es una ecuación de una recta, como puedes darte cuenta, con el intercepto y la pendiente. En otras palabras, este valor de 3.541 representa el aumento que habrá en la rigidez por cada unidad adicional en la densidad del producto. Si por ejemplo la densidad fuera 0, la rigidez, de acuerdo a este modelo, dice que es menos 21.53. Así te puedes dar cuenta que no siempre tiene una interpretación física el beta 0. Si yo quisiera estimar, por ejemplo, la rigidez con un valor de densidad de 15 unidades, bastaría con poner ese valor en lugar de densidad, multiplicar por 3.541, restarle 21.53 y me va a dar una estimación de la rigidez. Para eso serviría este modelo. Pero todavía no estamos seguros de que exista una relación lineal significativa entre las variables, en este caso densidad y rigidez, y para eso es importante hacer las pruebas de significancia. Existen dos pruebas de significancia principalmente, la que hacemos a través de un estadístico T de Student y la que hacemos a través de un estadístico F de Fisher a través del análisis de varianza. Y explico ahora de qué se trata cada uno. Observa, lo más importante de una prueba, en este caso basada en el estadístico T, es el valor P, el p-value. Como vas a observar en la presentación a detalle, estamos probando dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que no existe relación lineal entre las variables. La hipótesis alterna establece que sí hay relación lineal entre las variables. O en otras palabras, la hipótesis alterna dice que beta 0 y beta 1, porque tengo a ambos coeficientes, al constante y a beta 1, son diferentes de 0. Cuando, otra vez, tú aceptas esta hipótesis alterna de que los parámetros son diferentes de 0, implica que sí hay una relación lineal significativa
o en otras palabras tienen un efecto significativo. Muy bien, veamos entonces el valor P para ambos casos. Vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el valor P sea muy pequeño, y por muy pequeño me refiero a menor a 5%, que es el nivel alfa que regularmente se trabaja en las pruebas de hipótesis, que también se conoce como nivel de riesgo. En otras palabras, cuando el valor P sea menor a 0.05, significa que tus coeficientes son significativos o tus variables son significativas para el caso de la densidad, por ejemplo. En otras palabras, de aquí podemos concluir que tanto el coeficiente constante, que es beta 0, como el de beta 1, que corresponde a densidad, son significativos. Es decir, de aquí puedo concluir que en efecto la densidad sí tiene una relación lineal con la rigidez. Ahora, pasando al análisis de varianza, que también es una prueba de significancia, que de hecho vamos a ocupar más adelante también en el tema de regresión lineal múltiple, es una prueba que descompone la variación o variabilidad de nuestra variable respuesta en dos términos: aquella que explica el modelo, que corresponde a la regresión, y aquella que no logra explicar el modelo o que es error aleatorio. En otras palabras, lo que yo quiero determinar es que la regresión tenga un valor f muy grande y al mismo tiempo un valor p muy pequeño. La hipótesis nula es exactamente la misma. La hipótesis nula establece: no hay relación lineal entre las variables, y la hipótesis alterna dice: sí hay relación lineal entre las variables. En este caso, dado que el valor p también es menor que 0.05, rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que la verdadera es la alterna, o en otras palabras, sí hay una relación lineal significativa entre las variables que estoy probando. Esta prueba, análisis de varianza, y la prueba basada en el t-value y luego su p-value, escucha, siempre nos van a dar el mismo resultado cuando trabajamos con modelos de regresión lineal simple. Siempre nos van a dar el mismo resultado. De esta manera, y por lo pronto, confirmamos que sí hay relación lineal entre la densidad y la rigidez de la pieza de estos muebles que se están fabricando. Quiere decir que sería una buena idea utilizar el modelo matemático. Hay un indicador que habla acerca de la calidad del modelo, qué tan bueno es el modelo, que se conoce como coeficiente de determinación o R cuadrada. Ese indicador va a estar siempre entre 0 y 100%, y en pocas palabras se refiere a el porcentaje de la realidad que nuestro modelo es capaz de explicar. Observa cómo nuestro modelo es capaz de explicar casi el 85% de la variación que hay en nuestra variable respuesta, que en este caso es la rigidez. Solamente el 15% se tratará de error o no será capaz de capturarlo. Significa que es un excelente modelo. En general, arriba de 60% se trata de un modelo bastante aceptable. Arriba del 80% es un muy buen modelo. Si esta fuera 100%, significa que en todos los casos nuestra ecuación va a generar un valor muy preciso acerca de la rigidez. Es en la práctica casi imposible encontrar modelos con R's cuadradas del 100%, pero este en particular es bastante bueno. Muy bien. Además de llegar a estas conclusiones, en las que hemos dicho que sí hay una relación lineal significativa entre la densidad y la rigidez, nos falta validar que el modelo cumpla con los supuestos de los errores. Y como puedes observar acá, los supuestos que dan validez a nuestro experimento son los siguientes. El error tiene una media de 0, la varianza es la misma para todos los valores en la variable independiente, los valores de los errores son independientes y además se ajustan a la distribución normal. Y para eso voy a volver a Minitab y vamos a observar nuestro gráfico de 4 en 1 que tengo aquí. Este gráfico 4 en 1 me ayuda a verificar el cumplimiento de los supuestos acerca de los errores que son necesarios para que nuestras conclusiones tengan validez. Voy a comenzar con este. Este de aquí habla acerca de si los errores se ajustan o no, o los residuales, que es un término equivalente para llamar a los errores, se ajustan o no a la distribución normal. Te explico. Para que se cumpla ese supuesto de normalidad, los puntos tienen que estar sobre la línea, la mayoría de ellos. Observo que se cumple. Por otro lado, que tengan media 0 nos va a ayudar el gráfico que está aquí abajo.
Si te das cuenta, está justo en el centro el 0 y tenemos valores a la derecha y a la izquierda. Quiere decir que la media en efecto es de 0 y tenemos por aquí un pequeño valor atípico, se conoce, que está más alejado del resto, que si te das cuenta también aparece acá. Esos valores atípicos pueden afectar la construcción de la ecuación, pueden jalar, digamos, los coeficientes que estamos generando. Si tú recuerdas la distribución normal, un valor atípico es aquel que está alejado más de 3 desviaciones estándar. Este está a 3.33 desviaciones estándar. Quiere decir que la observación 21 podría tratarse, por ejemplo, de un error de captura o de una observación realmente rara. Valdría la pena estudiarla con más detalle para darnos cuenta si escribimos mal el valor, si se trató de una falla de la máquina o del operador, pero en efecto pareciera que es un valor atípico. En ocasiones, si influyera mucho en el modelo, conviene removerlo de este. Pasando al tercer supuesto, el que habla de que la varianza es homogénea para los errores, lo que quieres ver aquí es una franja homogénea, que no todos estén ni por encima ni todos por debajo de la línea que vemos aquí trazada. Queremos una franja homogénea, y de hecho aquí la observo. Salvo este pequeño punto que podría considerarse atípico, puedo concluir que la varianza homogénea también se cumple. Y por otro lado, en este gráfico, en el cuarto, queremos validar que las observaciones siguieron un patrón aleatorio para obtenerse. Es decir, no quiero ver que los puntos vayan creciendo o estén todos por arriba o por debajo de la línea. Precisamente busco un patrón totalmente aleatorio en el orden en el que fueron obtenidos los diferentes valores. Entonces, en este gráfico puedo concluir que en efecto no se observa ningún patrón extraño. En resumen, y para concluir este tutorial, es muy importante, además de verificar si hay o no una relación lineal significativa entre las variables, tenemos que terminar el estudio verificando que los supuestos que le dan validez a nuestras pruebas se cumplan también.